Era una tarde extraordinariamente calurosa, de esas que hacen que el asfalto despida vapor intenso y el aire parezca vibrar bajo el peso agobiante del sol del mediodía. El cielo era de un azul intenso e infinito, sin una sola nube que prometiera alivio del calor sofocante. Y el viento soplaba tibio y pesado, arrastrando consigo el aroma profundo y embriagador de la tierra mojada de una lluvia torrencial que había caído apenas unas horas antes, dejando todo limpio y fresco. Él, un hombre extremadamente rico y exitoso, dueño de múltiples empresas que movían millones y millones de pesos cada mes, conducía su lujoso automóvil importado por una carretera estrecha y sinuosa que serpenteaba entre los cerros polvorientos del interior profundo del país. Regresaba de un viaje de negocios largo y agotador. De esas reuniones interminables y tediosas donde se firman contratos millonarios, pero donde el alma queda completamente vacía y sin propósito. Llevaba muchas horas al volante, concentrado únicamente en el camino polvoriento que se extendía sin fin frente a él, cuando de pronto su estómago comenzó a protestar con un rugido fuerte e insistente que lo hizo sonreír a pesar de sí mismo y de su cansancio. Aunque estaba completamente acostumbrado a los restaurantes más finos y elegantes de la ciudad, a los platillos gourmet cuidadosamente preparados por chefs reconocidos a nivel internacional, a las presentaciones artísticas en platos de porcelana fina. En ese preciso momento lo único que verdaderamente deseaba con toda su alma era algo sencillo y auténtico. Algo que le recordara tiempos más simples y felices. Aquellos días lejanos de su infancia cuando la comida no era un asunto de lujo extremo o de estatus social, sino de cariño verdadero, de amor familiar y de sabor completamente auténtico que llenaba no solo el estómago, sino también el corazón. Fue entonces cuando, al doblar cuidadosamente una curva cerrada del camino polvoriento, divisó a lo lejos en el horizonte una pequeña y humilde fonda tradicional al borde mismo de la carretera. Era un lugar verdaderamente humilde y sencillo, con un letrero pintado a mano que estaba completamente desgastado por años de sol implacable, y lluvias torrenciales que apenas se podía leer ya, mesas rústicas de madera que habían conocido tiempos mejores y más prósperos, y cortinas delicadas de encaje blanco que se mecían suavemente con la brisa fresca que entraba por las ventanas completamente abiertas de par en par. Sin pensarlo ni un segundo más, redujo la velocidad de su vehículo y estacionó su lujosísimo automóvil directamente junto a la entrada principal del establecimiento. Al bajar del vehículo de lujo, el contraste impactante entre su mundo sofisticado de rascacielos y oficinas y ese lugar tan humilde fue inmediato, casi chocante y absolutamente profundo. El sonido relajante y constante de los grillos escondidos entre la hierba se mezclaba armoniosamente con el sonido nostálgico de una vieja canción ranchera que salía de un radio antiguo y desgastado, y el aroma delicioso e inconfundible a pan recién horneado en horno de leña y café de olla preparado a fuego lento llenaba completamente el aire con una calidez reconfortante que hacía muchísimo tiempo no experimentaba en su vida acelerada. Cuando finalmente entró al establecimiento sencillo, sus ojos tardaron varios segundos en acostumbrarse completamente a la luz tenue y acogedora del interior del lugar. Pero en cuanto finalmente lo hicieron y pudo ver con claridad, la vio a ella por primera vez. Detrás del mostrador de madera gastada por los años, se encontraba una joven de aspecto sencillo pero con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Sus ojos brillaban con la misma calidez del sol de la tarde, y llevaba puesto un delantal floreado que parecía demasiado grande para su figura delgada. Sostenía una bandeja con cuidado, sirviendo a un cliente con tanta delicadeza y atención que el tiempo pareció detenerse por completo. Él se quedó completamente paralizado en la entrada del local, sin poder apartar ni por un segundo la mirada fija de ella, absolutamente fascinado por algo misterioso e inexplicable que no lograba comprender del todo en ese momento. No era solamente su belleza natural y sin artificios, sino algo muchísimo más profundo y significativo, una especie de paz interior y serenidad que emanaba naturalmente de cada uno de sus movimientos suaves y gráciles. Era como si ella llevara consigo una luz especial que iluminaba todo a su alrededor, sin siquiera intentarlo o ser consciente de ello. «Buenas tardes, señor. ¿Qué se le ofrece el día de hoy?», preguntó ella con una sonrisa genuinamente tímida y dulce, sin tener absolutamente la menor idea de quién era realmente el hombre elegante que tenía parado frente a ella en ese momento. Su voz era increíblemente suave, casi musical como el canto de un pájaro al amanecer, y había en ella una sinceridad pura y auténtica que él no había escuchado en muchísimo tiempo en su vida rodeada de falsedades.
Él tardó varios segundos eternos en responder a su pregunta, todavía completamente cautivado y encantado por la manera tan tranquila, genuina y llena de bondad en que ella lo miraba directamente a los ojos sin ningún temor o pretensión. Yo quisiera algo sencillo y casero. Lo mejor que tenga disponible, logró decir finalmente con voz temblorosa, intentando sin mucho éxito disimular el nerviosismo inusual que sentía recorrer todo su cuerpo, algo completamente raro e inusual para alguien tan acostumbrado a controlar absolutamente cada situación de su vida profesional y personal. Ella soltó una risita suave, casi como el tintineo de una campanilla, y respondió con naturalidad. Aquí todo es sencillo, señor, pero todo está hecho con cariño. Siéntese, por favor. En un momento le llevo su orden. Él caminó hasta una mesa cercana a la ventana, donde la brisa entraba fresca y suave, trayendo consigo el perfume de las flores silvestres que crecían a un costado del camino. El aroma absolutamente delicioso del pan tostándose lentamente en el comal caliente de hierro hacía que su corazón acelerado se calmara gradualmente de una manera profunda y reconfortante, que no recordaba haber sentido en muchísimos años de su vida agitada. Mientras esperaba pacientemente su orden, la observaba discretamente pero con atención constante, siguiendo absolutamente cada uno de sus movimientos fluidos y naturales, con una fascinación que lo sorprendía profundamente a sí mismo. Cada gesto sutil que ella hacía con sus manos delicadas parecía completamente natural, lleno de una serenidad interior y una paz que él había perdido hacía muchísimo tiempo en medio del ajetreo constante e implacable de su vida en la ciudad grande y ruidosa. Estaba completamente acostumbrado a que las personas lo miraran con interés calculado, con admiración superficial por su dinero abundante y su alta posición social envidiable. Pero allí, en ese lugar olvidado, absolutamente nadie sabía quién era él realmente. Y por primera vez en muchos años, se sentía simplemente como un hombre común, pidiendo comida en un lugar olvidado en el mapa, lejos de las apariencias y las expectativas. Ella regresó con un plato en las manos y lo colocó frente a él con cuidado. Era un sándwich sencillo, hecho con pan casero recién horneado, queso derretido que aún humeaba y jamón. Espero de todo corazón que le guste muchísimo. Lo preparé exactamente de la forma en que a mí personalmente me gusta comerlo, bien calentito y recién hecho, dijo ella con una sonrisa absolutamente radiante que iluminó el ambiente completo del pequeño local como si hubieran encendido 1000 luces brillantes. Él tomó el primer bocado con cuidado, y el sabor exquisito lo sorprendió gratísimamente, superando todas sus expectativas. Quizás era el sazón especial y único que ella le ponía con tanto amor. Quizás era la manera tan dulce y genuina en que lo miraba con esos ojos llenos de bondad pura. O quizás era simplemente el momento absolutamente perfecto en el tiempo correcto. Pero algo profundo en su interior cambió dramáticamente en ese instante mágico e irrepetible. Se descubrió sonriendo ampliamente de manera completamente natural, algo que honestamente no hacía con frecuencia en su vida diaria. Está absolutamente perfecto y delicioso, dijo con sinceridad total, mirándola directamente y fijamente a los ojos sin pestañear. Creo honestamente que nunca en toda mi vida había comido algo tan genuinamente delicioso y preparado con tanto amor. Ella se sonrojó un poco y desvió la mirada con timidez. «Ay, señor. Es solo un sándwich sencillo». Él negó con la cabeza, todavía sonriendo. A veces lo sencillo es lo que más nos hace falta en la vida. Ella volvió a reír, y ese sonido quedó grabado en su mente como una melodía que se niega a irse. Mientras terminaba su comida, comenzaron a conversar. Él le preguntó su nombre y ella respondió: «Clara. He vivido aquí desde que nací. Esta fonda era de mi mamá, quien me enseñó todo lo que sé sobre cocinar y atender a la gente». Él le contó que estaba de paso, pero no mencionó su fortuna ni el mundo de lujo en el que vivía. Solo dijo que trabajaba mucho y que estaba cansado del ritmo acelerado de la ciudad. Clara escuchaba con atención, apoyada en el mostrador mientras jugueteaba distraídamente con un trapo de cocina. «La ciudad debe ser bonita, pero yo creo que no me acostumbraría. Me gusta ver el atardecer desde aquí. Me gusta la tranquilidad que hay». Él miró por la ventana y entendió perfectamente lo que ella decía. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y dorados, y el tiempo parecía estirarse solo para que él pudiera disfrutar de ese instante mágico. Sí,
Tal vez sea mucho más hermoso de lo que yo imaginaba, dijo, pero esta vez no miraba el horizonte sino a ella. Ella sonrió un poco apenada y regresó a la cocina. Él se quedó allí sentado, observando cada detalle del lugar, sin saber por qué sentía tantas ganas de quedarse más tiempo. Cuando terminó su comida, se levantó despacio y caminó hasta el mostrador. ¿Cuánto le debo?, preguntó sacando su cartera de piel fina. Son 50 pesos, respondió ella sonriendo. Él sacó un billete de 500 pesos y se lo extendió. Quédese con el cambio. Pero ella negó con la cabeza de inmediato. No hace falta, señor. Aquí cobramos lo justo, nada más. Él se quedó sorprendido. Casi nadie rechazaba su dinero. Y fue en ese momento cuando comprendió que aquel lugar, aquella mujer, tenían algo que el dinero simplemente no podía comprar. Antes de salir, la miró una vez más y dijo, «Tal vez vuelva mañana». Ella sonrió con calidez. «Aquí estaremos, señor». Mientras caminaba de regreso a su auto, sintió que algo dentro de él había cambiado profundamente. Aquel sándwich sencillo había despertado algo que creía dormido para siempre. No era solo hambre lo que había sentido, era una carencia mucho más profunda, la falta de sentir algo real, la falta de encontrar a alguien como ella, alguien auténtico en un mundo lleno de falsedades. En el camino de regreso, el atardecer pintaba el cielo con tonos dorados y rojizos que parecían sacados de una pintura. Él conducía despacio, con una sonrisa dibujada en el rostro, pensando en Clara, en la sencillez de aquel lugar y en la sensación extraña pero maravillosa que no lograba explicar. Pero en el fondo de su corazón, lo sabía perfectamente. Algo estaba comenzando allí y no quería que terminara tan pronto. Esa noche no pudo conciliar el sueño. Aunque estaba recostado en su enorme cama de sábanas costosas, en su mansión llena de lujos y comodidades, la imagen de Clara no abandonaba su mente ni por un segundo. La manera en que sonreía, cómo hablaba con tanta calma y naturalidad, el brillo especial en sus ojos cuando mencionaba a su madre, y aquel pequeño lugar que mantenía con tanto amor y dedicación. Era una sensación extraña, casi juvenil, como esos primeros enamoramientos de la adolescencia. Hacía años que no experimentaba algo así. Estaba acostumbrado a reuniones de negocios, contratos millonarios, cenas formales donde todos usaban máscaras sociales, personas que lo adulaban sin importarles realmente quién era detrás de su fortuna. Pero aquella joven lo había visto sin filtros, sin saber nada de su dinero o su posición, y aún así había sido genuinamente amable con él. Cuando amaneció, tomó una decisión que lo sorprendió a sí mismo. Canceló todas sus reuniones y compromisos del día. Apagó su teléfono celular y tomó el mismo auto, dirigiéndose nuevamente por aquella carretera de terracería hasta la pequeña fonda. En el camino, su corazón latía aceleradamente, como si estuviera a punto de vivir algo verdaderamente importante. Aunque no comprendía exactamente qué era lo que tanto lo atraía de aquel lugar y de aquella mujer. Cuando estacionó su vehículo, vio que Clara ya estaba allí, limpiando las mesas con dedicación, acomodando los frascos de vidrio llenos de dulces caseros y panes de diferentes tipos. Estaba distraída, tarareando en voz baja una canción antigua que sonaba en el radio, y él se quedó parado durante varios segundos, simplemente observándola sin ninguna prisa. Aquella escena tan cotidiana y simple lo encantaba más que cualquier espectáculo de lujo que hubiera presenciado en su vida anterior. Finalmente entró, y la campanita atada a la puerta sonó anunciando su llegada. Clara levantó la vista y sonrió, genuinamente sorprendida de verlo allí nuevamente. ¿Regresó, señor? Pensé que solo estaba de paso por aquí. Él devolvió la sonrisa, sintiéndose un poco avergonzado como un adolescente. Decidí volver. El sándwich de ayer fue el mejor que he comido en mi vida. Ella soltó una carcajada mientras se limpiaba las manos en el delantal. Entonces, ¿quiere decir que fue el sándwich o el café lo que lo hizo regresar? Él fingió pensarlo por un instante, con una sonrisa pícara. Creo que fue la sonrisa de la señorita que preparó el sándwich lo que hizo que supiera aún mejor. Clara se puso nerviosa y desvió la mirada, sonrojándose visiblemente. «Ay, señor, usted habla muy bonito. Seguro vive en la ciudad grande». Él respondió con una sonrisa tranquila y sincera. «He vivido tanto tiempo allá que olvidé cómo es tener una conversación verdadera, de corazón a corazón». Ella lo miró con curiosidad genuina. ¿Y qué vino a hacer por estos rumbos entonces? Él dudó un poco antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Vine a descansar.
Creo que pasé demasiado tiempo corriendo detrás de cosas que no me traen paz interior. Clara asintió, jugando distraídamente con el delantal. Aquí es tranquilo, sí. A veces hasta demasiado tranquilo, pero a mí me gusta. Me gusta despertar y escuchar el canto de los pájaros, sentir el aroma del pan horneándose en el horno. Él observaba cada uno de sus gestos con atención. La simplicidad de sus palabras tenía un poder que no sabía explicar, pero que sentía profundamente en su interior. Pidió otro sándwich, pero esta vez quiso acompañar la preparación. ¿Puedo ver cómo lo prepara?, preguntó con una sonrisa curiosa. Ella se rió. Nunca he visto a nadie que quiera ver cómo se tuesta un pan, señor. Él respondió riendo también. Es que todo lo que usted hace parece diferente, especial. Ella negó con la cabeza, sonriendo. Está bien. Venga entonces. Pero no toque nada, no vaya a ensuciar esa camisa tan elegante que trae. Él se acercó al mostrador y observó mientras ella untaba mantequilla en el pan, colocaba el queso fresco, el jamón y lo llevaba al comal caliente. El sonido del pan tostándose, el aroma que se elevaba, la manera delicada con que ella volteaba cada pieza. Todo aquello era sencillo, pero parecía un arte refinado. «¿Le gusta mucho cocinar, verdad?», preguntó él. «Me encanta», respondió ella sonriendo con los ojos. «Aprendí con mi mamá. Ella siempre decía que cocinar es una forma de cuidar a las personas, incluso sin decir una sola palabra». Él se quedó en silencio durante varios segundos, profundamente conmovido por aquellas palabras tan simples, pero tan llenas de verdad. Pensó en cuántas veces había comido rodeado de lujo extremo, pero nunca había sentido algo tan auténtico y verdadero como lo que estaba experimentando en ese momento. Cuando el sándwich estuvo listo, ella colocó el plato frente a él con una sonrisa satisfecha. «Listo, señor, igualito al de ayer». Él dio el primer mordisco y sonrió ampliamente. «Está perfecto otra vez». Clara cruzó los brazos fingiendo orgullo. ¿Ve? Ya le dije que el secreto está en hacerlo con cariño. Los dos rieron juntos, y el tiempo pareció pasar muy despacio, como si el mundo se hubiera detenido solo para ellos. Las horas se fueron mezclando y cuando se dieron cuenta, el sol ya estaba alto en el cielo. Él preguntó si podía ayudar en algo, pero Clara se negó inicialmente, diciendo que no era necesario. Sin embargo, él insistió con tanta amabilidad que ella terminó cediendo. Él tomó un trapo y comenzó a limpiar las mesas, aunque era evidente que no tenía mucha práctica. Ella lo observaba riendo, encontrando gracioso ver a aquel hombre claramente fuera de su elemento natural, intentando adaptarse a ese ambiente tan diferente. «Señor, no se lo tome a mal, pero se nota que nunca ha agarrado un trapo en su vida». Él rió a carcajadas. «Es totalmente cierto. Creo que esta es la primera vez en mi vida». Ella negó con la cabeza, todavía riendo. «Pues está aprendiendo bien, ¿eh?». Aquel día fue extraordinariamente ligero y agradable. Conversaron sobre muchas cosas, sobre la infancia, sobre los sueños que cada uno guardaba, sobre lo que significa vivir sin prisas. Clara le contó que nunca había salido de aquel pueblito. Le dijo que su padre se había ido cuando ella era apenas una niña pequeña y que su madre había luchado con todas sus fuerzas para mantener la fonda en pie. Ella miró hacia el vacío por un instante y dijo en voz baja, casi en un susurro, «A veces pienso en cerrar este lugar, ¿sabe? Las cuentas aprietan mucho y cada vez viene menos gente». Él la miró con total sinceridad en sus ojos. «No haga eso. Este lugar tiene algo muy especial». Ella sonrió levemente, con una mezcla de tristeza y esperanza. «Usted habla como si fuera mágico». Él respondió con la mirada firme y segura. «Para mí lo es». Clara se quedó sin palabras. Sintió su corazón latir más rápido y disimuló yendo hacia la cocina. Él se quedó allí observándola desaparecer detrás de la cortina de tela, pensando en cómo alguien podía ser tan sencilla y al mismo tiempo tan absolutamente fascinante. Más tarde, antes de marcharse, dejó una pequeña cajita sobre el mostrador. Cuando Clara la vio, corrió detrás de él. «Señor, espere, ¿qué es esto?». Él se volteó sonriendo con ternura. «Es un regalo para que firme su nombre en todo lo que todavía va a conquistar en la vida». Ella miró la caja sorprendida y al abrirla encontró una pluma de oro con su nombre grabado. «Pero no puedo aceptar esto. Es demasiado caro». Él respondió con calma y firmeza. «El valor monetario no importa. Es solo un símbolo de lo que creo que usted merece».
Clara sostuvo la cajita con mucho cuidado y lo miró durante varios segundos antes de hablar. ¿Y si le digo que no quiero nada caro, que solo quiero que regrese mañana a tomar café? Él sonrió con el corazón acelerado. Entonces, mañana estaré aquí sin falta. Ella sonrió. Una sonrisa que él sabía que nunca olvidaría mientras viviera. Mientras conducía de regreso a la ciudad, se dio cuenta de que no era solo curiosidad lo que lo llevaba hasta ella una y otra vez. Era algo mucho más profundo, algo que no podía controlar ni quería hacerlo. Con cada kilómetro que lo alejaba de aquel lugar, sentía su corazón pidiéndole regresar. Y esa noche, recostado nuevamente en su enorme cama vacía, comprendió que su vida estaba a punto de cambiar completamente, porque a veces basta una persona sencilla, con una sonrisa sincera y un corazón puro, para transformar por completo el rumbo de nuestra historia. A la mañana siguiente, el sol nació dorando los campos y tiñendo el cielo con tonos suaves de rosa y naranja. El canto de los pájaros se mezclaba con el sonido ligero del viento meciendo los árboles. Él despertó muy temprano, mucho antes de lo normal. Preparó café en su casa, pero ni siquiera pudo beberlo. Su pensamiento estaba fijo en un solo lugar y en una sola persona. Clara, la joven de la sonrisa dulce, de la mirada sincera, de las manos que hacían que lo simple pareciera extraordinario. Se vistió con ropa más sencilla esta vez, sin reloj costoso, sin saco elegante, sin nada que delatara que era un hombre millonario. Quería ser simplemente él mismo, el hombre que estaba descubriendo poco a poco lo que significaba sentir de verdad. Tomó su auto y siguió por la carretera una vez más. Su corazón latía aceleradamente, como si supiera que aquel día sería diferente a todos los anteriores. Cuando llegó, la fonda todavía estaba abriendo sus puertas. Las cortinas estaban medio levantadas, el sonido del radio tocaba bajito, y Clara barría el piso, completamente distraída en sus pensamientos. Llevaba puesto un vestido floreado muy sencillo y el cabello recogido con un lazo azul. Cuando escuchó el ruido del motor del auto, levantó la mirada y sonrió, sorprendida pero genuinamente feliz de verlo allí. ¿De verdad vino, señor? Pensé que solo lo había dicho por cortesía. Él sonrió mientras se acercaba a la entrada. Le dije que vendría y cuando prometo algo, siempre lo cumplo. Ella apoyó el mango de la escoba en el mostrador y rió. ¿Entonces va a querer lo de siempre? Hoy quiero sándwich y compañía, respondió él con una sonrisa. Clara fingió pensarlo por un instante, divertida. La compañía hay que merecerla, señor. Él respondió con una mirada tranquila y cálida. Entonces voy a intentar merecerla. Ella rió y fue hacia la cocina, con el delantal balanceándose mientras caminaba. Mientras ella preparaba el sándwich, él la observaba con atención. Le gustaba ver el cuidado con que hacía cada cosa, como si cada movimiento tuviera una importancia especial. Cuando regresó con el plato, se sentó frente a él, algo que nunca hacía con los clientes comunes. Entonces, señor, ¿cuál es su nombre? Él sonrió ampliamente. Pensé que nunca me lo iba a preguntar. Mi nombre es Miguel. Clara repitió en voz baja, como probando cómo sonaba. Miguel, le queda bien el nombre. Y el suyo también le queda perfecto, dijo él, mirándola directamente a los ojos. Clara tiene nombre de luz, de claridad. Ella se puso un poco nerviosa, desviando la mirada y riendo suavemente. Usted dice unas cosas que una no sabe ni cómo responder. Él tomó un sorbo del café y respondió con sinceridad. Solo digo lo que pienso. El silencio que vino después no era incómodo para nada. Era de esos silencios buenos, agradables, que llenan el ambiente con algo invisible pero intenso. El sonido del viento, el aroma del café recién hecho, las miradas que se cruzaban de vez en cuando. Todo parecía formar parte de una misma escena perfecta, como si el tiempo se hubiera ralentizado solo para que ellos dos pudieran conocerse mejor. Clara preguntó de repente con curiosidad genuina. ¿A qué se dedica, Miguel? Él pensó cuidadosamente antes de responder. Trabajo con negocios. Pero nada de eso es importante hoy. Hoy solo quiero estar aquí con usted. Ella sonrió con calidez. A veces uno necesita eso precisamente, parar un poco. La vida corre demasiado rápido y nos olvidamos de vivir de verdad. Él la observaba mientras hablaba, sintiendo que cada palabra que ella pronunciaba entraba profundo en su interior.
rompiendo el silencio que había cargado dentro de sí durante tantos años. Después del sándwich, él se quedó más tiempo ayudando. Cargó unas cajas pesadas, acomodó unas sillas, hasta cambió un foco que se había fundido. Clara reía viéndolo intentar equilibrarse en una silla, muerto de miedo de caerse. No parece muy acostumbrado a hacer estas cosas, Miguel. Él rió con las manos llenas de polvo. Sí. Digamos que estoy aprendiendo sobre la marcha. Ella cruzó los brazos, fingiendo seriedad pero con una sonrisa en los labios. Entonces queda contratado. Venga a ayudar siempre que quiera. Él la miró con total sinceridad. Si depende de mí, vendré todos los días de mi vida. Clara desvió la mirada rápidamente, sintiendo que su rostro se calentaba. El tiempo pasó volando. Cuando se dieron cuenta, ya era casi mediodía. El movimiento en la fonda aumentaba gradualmente. Algunos habitantes del pueblo comenzaron a llegar, saludando a Clara con muchísimo cariño. Ella presentaba a Miguel a todos como si fuera un viejo conocido de años. «Este es Miguel», decía sonriendo. «Me está ayudando por unos días». Él saludaba a todos con amabilidad, sintiendo una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Nadie allí se preocupaba por quién era él realmente o cuánto dinero tenía en el banco. Eran personas sencillas, auténticas, verdaderas, y eso lo hacía sentir extraordinariamente ligero. Más tarde, cuando la fonda quedó vacía nuevamente, Clara se sentó a su lado, cansada pero con una sonrisa radiante. ¿Sabe que hace mucho tiempo que no me reía tanto? Él la miró con un cariño genuino. Creo que hace mucho tiempo que yo tampoco me reía así. Ella bromeó jugando con el delantal. Entonces, estamos a mano. Usted me hizo reír. Yo lo hice comer bien. Él respondió con la mirada firme y profunda. No creo que estemos a mano para nada. Creo que todavía me falta mucho para retribuir todo lo que usted me hace sentir. Clara se quedó en silencio, mirándolo fijamente, sin saber exactamente qué decir. Nunca nadie le había hablado de esa manera tan directa pero tan llena de verdad. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de un dorado intenso. Se quedaron allí sentados, uno al lado del otro, observando el horizonte sin necesidad de palabras, solo disfrutando de la presencia mutua. Pero el destino, como siempre sucede, gusta de poner a prueba los corazones que comienzan a encontrarse. Mientras Miguel pensaba en cómo podría quedarse más tiempo en aquel lugar, su teléfono celular sonó. Era un número importante, uno de los directores principales de su empresa. Él dudó por un momento, pero finalmente atendió la llamada. La voz del otro lado era tensa, preocupada, hablando sobre un problema grave que había surgido, un contrato millonario que estaban a punto de perder si él no regresaba inmediatamente. Él respondió con pocas palabras y colgó, notando cómo su expresión cambiaba completamente. Clara lo notó de inmediato. ¿Pasó algo malo? Él respiró profundamente. Solo es trabajo. Debería regresar a la ciudad esta misma noche. Clara intentó sonreír, aunque sus ojos reflejaban tristeza. Entiendo perfectamente. La vida en la ciudad no espera a nadie, ¿verdad? Miguel la miró con una mezcla de dolor y duda en su interior. No quería irse bajo ninguna circunstancia, pero tampoco podía abandonar todo de repente sin consecuencias. Le prometo que vuelvo pronto, Clara. Ella asintió, pero su mirada decía claramente que no sabía si debía creerle o no. Él caminó hasta su auto, miró hacia atrás una última vez y la vio parada en la puerta de la fonda, despidiéndose con la mano. El viento hacía que su cabello se moviera suavemente, y aquella imagen quedó grabada en él para siempre. Durante todo el camino de regreso a la ciudad, Miguel apenas podía pensar en otra cosa que no fuera Clara. La forma en que ella lo miraba, la simplicidad que tanto necesitaba en su vida. El problema de la empresa parecía completamente insignificante comparado con lo que estaba sintiendo ahora. Al llegar a su casa, el lujo que lo rodeaba ya no lo impresionaba en absoluto. Las paredes frías y elegantes, los muebles caros importados, el silencio sin vida que llenaba cada habitación. Nada de eso le recordaba la calidez de la mirada de Clara ni el aroma del pan recién tostado en el comal. Se sentó en el sofá de su sala inmensa y permaneció en silencio durante mucho tiempo, pensando. Su corazón le gritaba que regresara, que no dejara escapar aquello. Por primera vez en muchos años, sentía verdadero miedo. Miedo de perder algo que todo el dinero del mundo no podía comprar.
Y mientras la noche caía sobre la ciudad iluminada por miles de luces artificiales, tomó una decisión que lo cambiaría todo para siempre. No iba a dejar que el amor pasara de largo esta vez. En los días que siguieron, Miguel se dio cuenta de lo cruel que puede ser el tiempo cuando el corazón siente la falta de alguien especial. Intentaba concentrarse en el trabajo, en las reuniones interminables, en los números y cifras, en las decisiones millonarias que siempre habían sido el centro de su existencia. Pero nada tenía sentido ya. Las personas a su alrededor hablaban y hablaban, pero él no escuchaba realmente. Los rostros frente a él parecían vacíos, sin sustancia. Y cada vez que cerraba los ojos, veía a Clara sonriendo, el viento meciendo su vestido floreado, el aroma del café y del pan caliente llenando el aire. Era como si aquel recuerdo hubiera tomado posesión de él por completo. Y por más que intentaba escapar de esos pensamientos, ellos lo jalaban de vuelta hacia aquel pequeño pedazo de mundo en el interior del país. En la empresa, todos notaban la diferencia evidente. Miguel, el hombre siempre firme, meticuloso y concentrado, pasaba los días completamente distraído mirando por la ventana de su oficina. Una empleada se acercó a preguntarle si se encontraba bien. Él simplemente respondió con una sonrisa corta y distante, diciendo que todo estaba perfecto, pero sabía muy bien que no lo estaba. Una noche de viernes, estaba solo en su oficina enorme, mirando los papeles sobre el escritorio. Firmas pendientes, contratos importantes, números, cifras millonarias, todo lo que alguna vez había deseado con todas sus fuerzas, pero ahora todo aquello parecía tan pequeño e insignificante. El silencio del lugar lo ahogaba, lo sofocaba. Entonces, sin pensarlo demasiado, se levantó de su silla, tomó las llaves de su auto y salió de la oficina sin decirle nada a nadie. El viaje hasta el interior era largo, varias horas de carretera, pero no le importó en absoluto. Encendió el radio y por una de esas casualidades que parecen mensaje del destino, comenzó a sonar la misma canción antigua que tocaba en la fonda. Él sonrió solo, como si el universo mismo le estuviera confirmando que estaba tomando el camino correcto. Cuando finalmente llegó, ya era de noche. La luna llena iluminaba el campo con su luz plateada y el pueblito dormía tranquilo y silencioso. Estacionó su auto frente a la fonda, pero todo estaba cerrado. La luz apagada, el letrero balanceándose levemente con el viento nocturno. Se quedó allí parado, mirando a través de las ventanas, sintiendo un apretón fuerte en el pecho. Pero entonces, entre las cortinas, vio una pequeña luz que se encendió en la parte trasera del establecimiento. Bajó del auto y caminó hasta allá, tocando la puerta suavemente con los nudillos. En unos segundos, la puerta se abrió y Clara apareció con el cabello suelto y una expresión de completa sorpresa en su rostro. ¿Miguel? ¿Qué hace aquí a estas horas de la noche? Él respiró profundamente, tratando de organizar todas las palabras que quería decirle. Necesitaba verla, Clara. No podía estar ni un día más sin verla. Clara lo miró confundida, sin entender completamente. Dijiste que habías regresado a la ciudad por trabajo importante. Pensé que no volverías nunca más. Miguel dio un paso hacia adelante con determinación. Intenté seguir con mi vida normal, Clara. Le juro que lo intenté con todas mis fuerzas, pero todo quedó vacío, sin sentido. Ningún lugar se siente igual sin usted a mi lado. Ella bajó la mirada, jugando nerviosamente con sus manos, intentando disimular la emoción que sentía. Miguel, apenas nos conocemos. Llevamos tan poco tiempo de conocernos. Usted es de la ciudad grande. Tiene una vida completamente diferente a la mía. Yo soy solo una mujer simple del pueblo. Él se acercó un poco más, con voz suave pero firme. Usted es todo lo que he estado buscando durante años sin saberlo. Clara, cuando estoy cerca de usted, me siento verdaderamente vivo por primera vez en mucho tiempo. Ella levantó la mirada con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Miguel, no sé qué pensar realmente. Usted llega aquí, revoluciona todo en mi vida y después desaparece. Me quedé pensando que nunca más lo volvería a ver. Miguel se acercó aún más, con la voz suave como una caricia. Me fui porque el trabajo me jaló de regreso, pero ahora entendí algo fundamental. Nada de eso vale la pena si tengo que dejarte atrás. El silencio los envolvió completamente. El sonido distante de los grillos y el viento golpeando suavemente las hojas de los árboles parecían llenar el espacio emocional entre los dos. Clara respiró profundamente, intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir. Eres diferente a todo lo que he conocido en mi vida, Miguel, pero tengo mucho miedo. Miedo de creer y terminar lastimada. Él colocó suavemente su mano en el hombro de ella con muchísimo cuidado y dijo con voz firme:
Yo también tengo miedo, Clara, pero prefiero arriesgarme y vivir algo real que volver a una vida completamente vacía. Ella se quedó inmóvil durante varios segundos, sintiendo el toque ligero de él en su hombro. Su corazón latía rapidísimo y todo dentro de ella le decía que confiara. Después de un momento que pareció eterno, respiró hondo y habló en un tono más calmado. Entonces, quédate. Quédate aquí por unos días más, por lo menos. Miguel sonrió aliviado, como si hubiera recibido el regalo más grande de toda su vida. Le prometo que no me voy a ir sin que usted me lo permita. Esa noche, Clara lo invitó a pasar. Preparó café fresco y aromático, cortó un pedazo generoso del pastel que había sobrado del día y se sentaron a la mesa conversando durante horas y horas. Rieron recordando el primer sándwich, las intentonas torpes de Miguel limpiando las mesas, todas las pequeñas cosas que habían vivido en tan poco tiempo, pero que ya parecían recuerdos eternos. Cuando el reloj marcó casi la medianoche, ella se levantó y dijo que necesitaba descansar para poder abrir temprano. Antes de irse a su habitación, lo miró con esos ojos llenos de interrogantes y preguntó: ¿Vas a regresar a la ciudad mañana? Miguel respondió con total firmeza y convicción: No, esta vez no me voy. En los días siguientes, él cumplió su promesa fielmente. Ayudaba a Clara a abrir la fonda cada mañana, a atender a los clientes con amabilidad, hasta a cargar las cajas pesadas de provisiones. El pueblito pequeño comenzó a acostumbrarse poco a poco a su presencia. Algunos encontraban gracioso ver a aquel hombre tan bien vestido barriendo el piso de tierra. Otros comentaban entre risas que estaba completamente enamorado, y probablemente tenían toda la razón del mundo. Con cada mañana que pasaba, él despertaba con más y más ganas de quedarse allí para siempre. Comenzó a notar cosas simples que nunca antes había valorado. El aroma fresco de la tierra mojada después de la lluvia, el sonido alegre de los gallos cantando al amanecer, el sabor único del café recién colado. Todo aquello tenía una belleza especial que nunca había apreciado realmente. Clara también comenzó a cambiar gradualmente. Al principio todavía lo miraba con cierta desconfianza natural, pero poco a poco fue abriéndose más y más. Pasaba más tiempo cerca de él. Contaba historias de su infancia con nostalgia. Reía de sus intentos desastrosos de cortar el pan o freír los tamales. Él escuchaba cada palabra con atención completa, como si cada frase que salía de sus labios fuera lo más importante del mundo entero. Una tarde estaban sentados en la pequeña terraza de la fonda, viendo el atardecer pintarse de colores increíbles. Miguel la miró con profundidad y dijo: Pensé que ya había visto todo lo importante en esta vida, Clara, pero me di cuenta de que no había visto nada de lo que realmente importa. Ella sonrió mirando hacia el horizonte lejano. La vida es simple, Miguel. Solo que nosotros la complicamos demasiado. Él respondió en voz muy baja, casi un susurro: Creo que por eso me enamoré de ti. Ella se quedó completamente en silencio. Su corazón latió con una fuerza increíble, pero no respondió con palabras. Simplemente bajó la cabeza y sonrió tímidamente con ese gesto tan suyo que lo volvía loco. Esa noche, cuando él se fue a la pequeña posada donde se estaba quedando, el cielo estaba completamente lleno de estrellas brillantes. Clara se quedó parada en la puerta de la fonda, observando cómo el auto de él desaparecía lentamente por la carretera oscura, con una mezcla extraña de alegría profunda y miedo al futuro. Sabía perfectamente que algo verdadero estaba naciendo entre ellos, algo auténtico y hermoso, pero también sabía muy bien lo diferente que era el mundo de él. Y Miguel, mientras conducía de regreso a la posada donde se hospedaba, sentía su corazón más ligero que nunca en toda su vida. Había descubierto algo que todo el dinero del mundo jamás podría comprar: la paz incomparable de amar a alguien de verdad, sin máscaras ni pretensiones. Mientras el viento fresco de la noche entraba por la ventana abierta del auto, pensaba en una sola cosa con total claridad. No quería vivir ni un solo día más lejos de ella. Aquel amor tan simple y tan puro estaba creciendo día a día, y él sabía en lo más profundo de su ser que, sin importar cuánto intentara resistirse, el destino ya había elegido el camino que ambos debían recorrer juntos hasta el final de sus días.